Hola a todos, hoy toca seguir con nuestro particular diario de bitácora y hoy voy a meter cosas que en el blog puse en dos entradas distintas en un solo vídeo porque una de ellas quedaría muy corta y tengo la sensación de que la otra quedaría muy coja. Así que hoy voy a hablar tanto de documentación, un poco por encima, pero para daros una idea de la importancia de la misma, y de world building, de creación de mundos. Hay una serie de novelas que en los últimos tiempos, algunas son clásicos, nos han llamado muchísimo la atención. Y yo creo que lo que tienen en común es o un world building excelente o una documentación muy buena. Y normalmente el uno depende de la otra. El Señor de los Anillos. Del Señor de los Anillos, sin ir más lejos, si miras el Silmarillion, las últimas 100 páginas del Silmarillion, al menos de la edición que tengo yo ahí, son simplemente background del mundo que Tolkien creó para su historia. Tolkien no se limitó a contar una historia, Tolkien nos contó un mundo entero. Eso es lo que hace que El Señor de los Anillos sea una experiencia tan completa, tan inmersiva. Luego tenemos Harry Potter. Harry Potter yo sigo considerándolo un error feliz. Cuanto más leo de Rowling, más me convenzo de que Rowling no sabe escribir y simplemente le salió muy bien la jugada. Pero el mundo mágico, hay que reconocerle que eso tiene un mérito increíble. Todo lo relacionado con el mundo mágico nos fascina, y nos fascina porque es algo muy rico y muy amplio, no se reduce a Hogwarts. Tú en todo momento, incluso en los capítulos que son exclusivamente en Hogwarts, estás teniendo señales del mundo de fuera, de todo lo que implica ese mundo mágico. Y eso es lo que hace Harry Potter una historia tan completa y tan maravillosa. Y como esto podría seguir con muchísimos, las Guerras del Loto, sin ir más lejos, están narrados de una forma súper extraña y en cambio nos encantaron. Brandon Sanderson, todo Sanderson está basado en el world building. Hay libros en los que se centra más en los personajes, como puede ser el Antris, pero su world building siempre es maravilloso, ya sea centrándose en el sistema de magia, como hizo en Nacidos de la Bruma, o si se está centrando en el mundo del que nos habla, como podría ser en El Aliento de los Dioses, aunque eso también tiene mucho peso el sistema de magia. A Sanderson le gustan los sistemas de magia. En general, la mayor parte de los libros que nos llaman la atención, que nos hacen desear viajar al mundo del libro, lo hacen por la maravillosa construcción de mundo que tenemos. De eso quiero hablaros hoy. Eso es lo que quiero ayudaros a hacer hoy, a crear mundos que llamen la atención. Y ojo, ya os daréis cuenta de que no solo estamos hablando de fantasía o ciencia ficción. En casi todas las novelas tienes que ser coherente. Así que vamos a ello. Primero de todo, tenemos que hablar del pacto ficcional. El pacto ficcional es un pacto implícito entre lector y autor, que es lo que hace que cuando tú estás leyendo El Señor de los Anillos y lees que los elfos viven miles de años, no te saque de la historia, porque tú ya al principio, Tolkien ha establecido esa base. Los medianos viven más que los humanos, pero son más bajitos, los elfos viven miles de años y no mueren a no ser que los maten, pueden volver entre los muertos. Tolkien te ha dado esa base. En Harry Potter, cuando alguien sacude una varita y hay magia, tú ya sabes que eso pasa. Entonces, esa base es lo que impide que el pacto ficcional se rompa. ¿Cuándo se rompe el pacto ficcional? Cuando ocurren cosas que no tienen sentido, lo que llamamos Deus Ex Machina, que es un recurso del teatro, que era cuando los dioses solucionaban las cosas, que es lo que hacen los autores cuando se han quedado sin recursos. ¿Qué pasa? Que la novela es tuya. Entonces, si estableces desde un principio cuáles son las leyes de tu mundo, no tendrás que recurrir a un Deus Ex Machina, porque en todo momento el pacto ficcional será respetado. Si tú estableces una base y a la mitad del libro lo cambias todo, el libro no tiene interés. Me encantaría poneros ejemplos, pero ahora mismo no caigo en ninguno, sencillamente porque ese tipo de libros no me llaman la atención. Yo leo bastante y no me detengo en recordar libros que tienen excesivos Deus Ex Machina, porque no merecen la pena, no son buenos libros y aburren. Entonces, tenemos que tener siempre en mente el pacto ficcional. Eso es lo que hará que mientras estás leyendo no pierdas el interés y sobre todo que no te extrañe lo que lees. Para que el pacto ficcional funcione hay dos cosas importantes, una es la coherencia y otra es que tengas una buena documentación. ¿Por qué hablo de documentación? Porque todos los libros requieren documentación. Os voy a poner un ejemplo práctico para que lo entendáis y ya de ahí podemos partir a hablar un poco más en detalle de la documentación. Os voy a mencionar dos libros que son ambos de ficción histórica, es decir, ficción, no son realistas, pero están basados en épocas concretas y en personajes históricos concretos. Uno es Sangre de Dioses y Reyes, que está basado en Alejandro Magno y que escribió una señora que dice que es historiadora, dice ella. Y el otro es el de Hija de las Tinieblas, que ya os hablé de él en uno de los primeros vídeos que subí, y que nos habla de qué habría pasado si Drácula hubiera sido mujer.
Mientras que Sangre de Dioses y Reyes es un despropósito de principio a fin y un libro que a cualquier persona que tenga remota idea de historia le saca de la narración una y otra vez, La hija de las tinieblas es una novela que, precisamente por lo bien ambientada que está y por lo mucho que llega a convencerte de lo que estás leyendo, disfrutas en todo momento. La primera, Sangre de Dioses y Reyes, te presenta la hipótesis de que Alejandro Magno era un tullido, era cojo. Alejandro Magno. Si lo hubieran justificado bien, sería tan creíble como llega a ser el hecho de que Drácula fuera una mujer, que es lo que te presenta Hija de las Tinieblas. Pero no lo consigue. ¿Por qué? Por fallos gordísimos en la documentación y ambientación. Una y otra vez aparecen diminutivos. Diminutivos en la Grecia clásica. En la Grecia clásica el nombre tenía una importancia vital. Poner diminutivos hubiera sido horrible. Coge a los personajes históricos y les da 100 patadas y te los vende en plan, esto era así. Te presenta a Alejandro Magno como alguien humilde, y Alejandro Magno tenía de humilde lo que yo, aproximadamente. Mientras que La hija de las tinieblas coge a los personajes históricos, como puede ser Mehmet o el hermano de Drácula, Radu, y te los presenta muy bien. Cuando te habla de los boyardos, todo lo que hacen es acorde a la época. La única persona que está en desacuerdo con esa época es Lada, y de esa manera te justifica, Lada es la que sería Drácula, y de esa manera te justifica el que la historia acabase pensando que era un hombre, porque era tan atípica que era extraño. Tú, cuando llega al final de La hija de las tinieblas, te puedes creer que Drácula fuera una mujer. No te lo crees porque los registros históricos están ahí, pero te lo podrías creer. Cuando acabes Sangre de Dioses y Reyes, te estás preguntando seriamente si alguien quiso publicar esto y por qué esa señora dice que es historiadora. Perdón por no emocionarme tanto, pero este es un ejemplo de cosas que pueden reventar el pacto ficcional. Y no me sirve es que yo escribo para adolescentes que no van a saber estas cosas. Los adolescentes no son tontos, tenemos esa manía de considerar que como son más ingenuos, sus novelas no hay que cuidarlas tanto, y la novela juvenil tiene que estar tan cuidada como la novela para adultos. Porque si tú quieres que a los chavales les acabe gustando leer, no les puedes ofrecer productos a medio hacer y pretender que tengan interés en seguir leyendo más. Si estáis pensando que esto está muy bien, pero que la documentación y el world building solo son importantes para novelas tipo histórica o para fantásticas, dejadme que os hable de uno de los peores libros que he leído en mi vida y que se llama El día que sueñes con flores salvajes. Es de una influencer, youtuber, es una señora que tiene una reserva de animales y que escribió un libro que, cuando yo lo leí, en la sinopsis, se suponía que era un libro que reflexionaba sobre la vida, sobre el consumismo, nos invitaba a reflexionar sobre la viabilidad del veganismo. Cuando yo lo leí, se me cayó el alma a los pies. Aparte de estar horriblemente mal escrito, lo que acusaba era un terrible caso de falta de documentación, porque metía a un nativo americano horriblemente mal representado, sin ningún tipo de base. El típico caso de paternalismo blanco de mitificar al otro y hacerlo el buen salvaje, eso es lo que hizo esta autora. Y siendo ella española y blanca, es imperdonable que no se molestara un poquito en documentarse. Sin ir más lejos, utiliza el término apache, lo pone en boca de un chaval que se supone que es nieto de un cherokee, de un nativo americano. Y el término apache es un término que usaban tribus enemigas para referirse a los cherokee. Significa literalmente enemigo. Los cherokee se referían a sí mismos como los indé, la gente. Y eso lo sé yo, que no soy ninguna experta, ni antropóloga, ni nada. Si esta chica quería hacer una novela en la que presentara a indios americanos, debería haber leído un poco o intentado, idealmente, hablar con gente de esa etnia. Pero no lo hizo. Y ese libro es una patada continua al pacto ficcional, porque no te puedes creer que un anciano nativo americano hable con exactamente el mismo tono y las mismas palabras y tenga las mismas opiniones que una neoyorquina fotógrafa. Es imposible y es horrible. Así que vamos a meternos de lleno con esto. Primero de todo, documentación. La documentación es todo el trabajo de investigación que haces antes de ponerte a escribir una novela. Todo lo que implica escribir un libro es que tienes que conocer aquello de lo que vas a escribir. ¿Esto significa que tengas que conocerlo en persona y de primera mano? No, no implica eso ni muchísimo menos. Pero sí que tienes que tener una cierta base y un cierto interés. Otra vez estamos hablando de eso, la base que estableces y que no rompe el pacto ficcional a lo largo del libro, porque si no, pasa esta catástrofe. Cosas importantes. La documentación no termina nunca. Esto suena un poco desesperante, pero mientras tú estás escribiendo vas a seguir descubriendo cosas nuevas y vas a seguir teniendo dudas. Si estás escribiendo sobre el mundo real, si estás escribiendo sobre un personaje con una enfermedad mental o física,
o una etnia en concreto, o una orientación sexual que no es la tuya, un país que no conoces. Todo esto hablando de ficción realista, ni siquiera hemos entrado en fantasía, en donde a lo mejor tienes que plantear aprender sobre algunas leyes de la física, alguna mitología si vas a meter algo inspirado en ella. Si es en ciencia ficción, ya te puedes poner las pilas. Entonces, la documentación no termina nunca. Y no te lo tienes que tomar como un castigo, sino como una especie de hobby. Estoy escribiendo esto, me ha surgido una duda, lo reviso y sigo. No es algo a acabar, a ponerte durante 2 años a investigar sobre tu novela y no empezar a escribir nunca porque nunca tienes suficiente información, ni tampoco es algo que una vez que lo has hecho, lo he hecho y a la hora para adelante, y si meto un Deus Ex Machina, pues mira qué mala suerte. Es algo que va a ser continuo y que vas a tener que ir haciendo durante mucho tiempo. ¿Esto es un problema? No. No lo es. Al fin y al cabo, aprender sobre cosas que nos gustan no debería ser un problema para ninguno de nosotros. Y si aquello de lo que estás escribiendo no te gusta, a lo mejor tienes que replantearte si seguir escribiéndolo. Un consejo en cuanto a la documentación es: inspírate. Si vas a escribir sobre el Londres victoriano, lee historias sobre el Londres victoriano. Si vas a escribir sobre Estados Unidos, mírate películas de Estados Unidos. No tiene que ser un trabajo a tiempo completo, pero sí puedes intentar hacer todo lo posible por guiarte en este aspecto. También puedes usar Internet. Internet es una herramienta maravillosa que pone a nuestro alcance muchísimas cosas. Pero ojo, siempre, por favor, revisando las fuentes. No todo lo que pone en Internet es verdad y te puedes llevar planchazos muy gordos. Entonces, no te marques, por favor, un J. Christoph. El autor de Las Garras del Loto reconoció, tiempo después de haber escrito el libro, que se había documentado con la Wikipedia. Y eso se nota, se ve un conocimiento muy superficial de Japón. Y si bien el libro está escrito con mucho cariño, se nota. Así que cuando os vayáis a documentar, sobre todo si vais a usar Internet, revisad vuestras fuentes e intentad que vayan un poquito más allá de lo típico. Y también, si puedes, consigue información de primera mano. Para esto me refiero cuando estás escribiendo sobre personajes con enfermedades físicas o mentales. Y lo que he dicho antes, una orientación sexual distinta a la tuya. Pues a lo mejor tú lo estás haciendo con la mejor intención del mundo y caes en clichés que pueden ser ofensivos. Ponte en contacto con gente, porque hay muchísima gente que está dispuesta a eso, y habla con ellos. Si te puedes conseguir lectores beta o lo que se llama sensitivity readers, lectores de sensibilidad, en plan para ver si atacas sin querer o si hay algo que pueda activar sentimientos complicados en alguna persona, pues hazlo. Por ejemplo, si vas a hablar del suicidio. Y una vez hemos hablado de esto, que es todo lo que os tengo que decir de documentación, porque realmente la documentación me parece algo muy básico, igualmente os dejaré la entrada de mi blog por si me he dejado algo o hay algo de lo que no haya hablado bien. Una vez que he acabado con la documentación, vamos a meternos en los mundos posibles, world building o creación de mundos. Como he dicho antes, las novelas que más llaman la atención en los últimos años son aquellas que tienen un desarrollo de mundos interesante. Incluso algunas que no se han traducido al español, como es el caso de Bats of the Republic, resultan muy interesantes por el modo en el que el autor no solo ha construido una historia, sino un mundo completo. Yo, a ver, primero de todo, como ya dije en el primer diario de Bitácora, lo repito aquí, este es el modo en el que yo hago las cosas, lo cual no significa que sea el único ni el mejor. Yo os voy a dar consejos de cómo lo hago yo y cómo me funciona a mí, pero si a vosotros os funciona de otra manera, hacedlo de otra manera, ¿vale? Bueno, yo siempre que empiezo a escribir una novela y la voy a situar en un mundo fantástico de ciencia ficción, empiezo con el world building. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho antes, el pacto ficcional. Si tú empiezas estableciendo la base, es menos probable que a lo largo del libro te contradigas a ti mismo. Esto no significa que todo el world building debas hacerlo antes de escribir el libro. Yo reconozco que mucho del world building de Crónica del Incendio se hizo después de haber escrito la mayor parte de la trama. Porque conté con la ayuda de mi expareja, que es un rolero, y es muy bueno con la construcción de mundos. Entonces todo el sistema económico, todo el tema del coltán, todo el tema de los Yggdrasil, todo eso apareció después. Con lo cual no tienes por qué escribir todo al principio, pero estaría bien un esbozo. Pero bueno, antes, por eso esto era mi forma de explicar por qué he decidido meter la creación de mundos en el segundo vídeo del diario de Bitácora. Antes de lanzarnos a consejos sobre el world building y cómo hacer un world building interesante, os voy a meter un poco de teoría literaria. La teoría de los mundos posibles es una teoría de un señor que se llama Abadalejo y que nos habla de los tipos de mundos que son posibles en la literatura, en los libros. No son en los actuales, sino que nos menciona ejemplos de libros del pasado. Yo personalmente os voy a dar la clasificación que hace su alumno FJ Rodríguez Pequeño, que a mí personalmente me gusta más y que divide los mundos de la literatura en 4 tipos. El primero sería el mundo de lo real.
En este mundo hablamos de las cosas que son reales en contraste con la realidad, por así decirlo. En este caso serían las biografías, las crónicas periodísticas, las monografías, todo aquello que refleje la realidad absolutamente, sin ningún tipo de variación. Luego tendríamos el mundo ficcional verosímil, es decir, el mundo que nos habla de ficción, pero con verosimilitud, es decir, intenta mimetizarse, realiza mímesis con la realidad, con nuestra realidad. Aquí, por ejemplo, podríamos meter el libro del que os hablé la última vez, el de las mujeres de la Casa de las Lilas, o otros libros, sobre todo la ficción histórica. Son libros que, aunque nos hablan de ficción, intentan representar nuestro mundo. Por poner algún ejemplo un poco más antiguo, casi todos los libros de Galdós serían del mundo ficcional verosímil. Luego tenemos el mundo fantástico verosímil. Es un mundo en el que la verosimilitud está presente, esto que os decía, el pacto ficcional que no se rompe, pero no hay mímesis con nuestra realidad. Aquí podríamos meter Harry Potter, El Señor de los Anillos, las Crónicas de Narnia, todos aquellos libros que hablan de un mundo fantástico pero que tiene sentido, que hay una cierta coherencia, sus normas se mantienen. Y luego tendremos el mundo de lo fantástico no verosímil. Este es un mundo en el que no hay ni verosimilitud, es decir, el pacto ficcional se puede romper de manera continua, ni mímesis con la realidad. Aquí podrían entrar, por ejemplo, los cuentos de hadas. Y según una chica me comentó en mi blog hace 1000 años, aquí también podrían estar las historias de Terry Pratchett. No sé si eso es cierto, porque yo a Terry Pratchett he leído muy poco, pero ahí lo dejo. Dentro del mundo fantástico verosímil, que es lo que más nos interesa cuando hablamos de world building, es decir, de creación de mundos. Ya hemos hablado de documentación, ahí entraría todo el ficcional verosímil y todo el mundo de lo real. Esos dos quedan para la documentación. El mundo fantástico no verosímil no lo voy a mencionar mucho porque realmente no creo que haya nadie aquí que vaya a escribir cuentos de hadas, y si lo hay seguro que se apaña muy bien si me ayuda, porque ese no es mi terreno. Así que vamos con el mundo de lo fantástico verosímil. En el mundo de lo fantástico verosímil tenemos un montonazo de géneros, como la fantasía, la ciencia ficción. Algunos son ambiguos, por ejemplo, Star Wars. Creo que aquí todos conocemos Star Wars, tanto por las pelis como por los libros, como por las series de animación, whatever. Star Wars no es ciencia ficción. Star Wars es fantasía. Desde el momento que aparece la fuerza, que es algo que no podemos justificar, aunque se intentó justificar en las precuelas con el tema de los midichlorianos y tal, Star Wars es fantasía, es una space opera y está muy bien y a mí me gusta mucho, pero como veis es difusa la frontera. No sabemos si es fantasía o ciencia ficción, así que ahí lo tenemos. Dentro de la fantasía se considera que hay dos tipos, la alta y la baja fantasía. La alta fantasía serían todas aquellas historias que nos hablan de mundos que no tienen ninguna relación con el nuestro. Por ejemplo, cuando hablamos del Señor de los Anillos, nuestro mundo no está presente en ninguna parte. Aunque luego Tolkien dijera que era una historia mitológica de Inglaterra, realmente en ningún momento tenemos ningún indicio de que sea Inglaterra, salvo por el hecho de que el idioma de los Rohirrim es Old English totalmente. No tenemos indicios de eso. Harry Potter sería baja fantasía. En la baja fantasía es aquella en la que hay indicios de nuestro mundo. Yo siempre que me hablan de alta y baja fantasía pongo el ejemplo del Señor de los Anillos y las Crónicas de Narnia, porque son coetáneos y en uno de ellos se hace referencia a nuestro mundo y en el otro no. Sabiendo todo esto, los mundos posibles, la alta y la baja fantasía, llega el momento de decidir qué tipo de novela vamos a escribir. Yo os recomendaría que desde un principio tuvierais claro si va a haber alguna referencia al mundo que nosotros conocemos o no, y lo dejéis claro desde el principio, porque si no luego, ya os digo, los Deus Ex Machina son un tostón, y cuando tú estableces una base y guías al autor con esa base durante muchísimas páginas para romperla al final, no solo es molesto, sino que es un recurso un poco tirando a cutre. Cuanto antes decidáis qué tipo de novela vais a escribir y qué tipo de mundo vais a crear, mejor, más cómodo tanto para vosotros como para el lector. Una vez que lo hayáis hecho, como consejo yo os recomendaría haceros un pequeño esquema. Ya no de la trama ni nada por el estilo, sino un esquema de cuáles son las leyes de vuestro mundo, qué cosas son totalmente inamovibles. No me digas, por ejemplo, que no queda ni un solo dragón en Alea y luego me vas a meter 400. No cuela. Va rompiendo la credibilidad poco a poco hasta que llega al punto de que el lector está hastiado. No me digas que alguien es el más poderoso del mundo para que luego salga de debajo de una piedra alguien todavía más poderoso y sin una justificación. Hay 1000 ejemplos de Deus Ex Machina que resultan muy molestos para el lector y que es mejor evitar precisamente haciendo estos esquemas al principio. Antes de ponerte a escribir, tú te haces tu esquemita, decides qué vas a mantener y qué no vas a mantener y ya está. La coherencia es súper importante cuando estás describiendo un mundo. Hay varias cosas importantes en un mundo.
Una es la geografía del mundo al que te vayas a enfrentar, otra es la cultura, cultura o culturas. Te puedes inspirar en culturas reales, por supuesto, pero intenta que sea coherente dentro de esa cultura lo que cuentes. No me digas, por ejemplo, que unos son muy machistas y luego tengas a una reina que es más que un títere. No tendría mucho sentido, a no ser que lo justifiques con el carácter de esa persona en concreto. Pero en tal caso tienes que ser cuidadoso de justificar las cosas. Y las leyes físicas del mundo también son súper importantes. Si me vas a poner un mundo con 3 soles, explícame cómo funciona eso, cómo giran los planetas. ¿Giran 2 de los soles en torno a uno? ¿Giran los 3 en un sistema heliocéntrico extraño? ¿Cómo funciona? ¿No me lo vas a contar nunca? Puede que no necesites contármelo nunca, pero puede que también yo me pregunte por qué no me lo estás contando. Por eso os digo, desde el principio establecéis las reglas de vuestro mundo, vuestra novela va a ser mucho más coherente y por lo tanto ligeramente mejor. Ahora me voy a meter un poco en poneros ejemplos porque, como ya os he dicho, estoy hablando desde mi experiencia, estoy dando los consejos que a mí me sirvieron y por lo tanto me es mucho más fácil cuando pongo ejemplos ponerlos de algo que yo conozco y que yo he hecho desde cero yo misma. Y os voy a hablar de, no sé si recordáis que os mencioné en la reseña del Señor Desconocido que yo escribí una novela que mezclaba fantasía y ciencia ficción y que recordaba ligeramente aquella. Bien, esa fue la primera novela que yo escribí en la que me metí en un world building desaforado, en un world building grande. Y tengo que decir que pese a que finalmente no creo que valga la pena sacar adelante esa novela, estoy muy orgullosa de todo el trabajo que realicé y por eso la registré. Porque aunque no vaya a llegar a nada, pues prefiero que esté a mi nombre, ya sabéis. Tuve malas experiencias. Esto, mira, lo voy a meter ya en plan comentario, ya lo desarrollaré más adelante, pero registrad todo lo que vayáis a publicar en internet. Si pensáis que puede tener un mínimo de valor, registradlo en el registro de la propiedad intelectual. No seáis tan tontos como yo y lo publiquéis sin registrar, que luego podéis tener problemas. No voy a dar nombres ni explicar exactamente por lo que pasé, pero antes de poner algo en un blog, si es una novela y sobre todo si le habéis dedicado mucho tiempo, llevadla al registro de la propiedad intelectual, que aquí en España son 15 euritos y vale mucho la pena, de verdad. Te vas a ahorrar muchos disgustos. Bueno, a ver, esta novela considero que no es lo bastante buena porque yo era muy joven, quise hacer demasiadas cosas a la vez y si bien estoy contenta de cómo me quedó el world building, la trama era demasiado enrevesada y pretendí meter demasiados personajes como para que fuera fácil de seguir. Fue mi primer intento de hacer una novela grimdark, acababa de leer Juego de Tronos y estaba mega emocionada con Juego de Tronos. Que por cierto, Juego de Tronos es una de esas novelas en las que lo desarrollado para el mundo me gusta más que las novelas en sí mismas. Es decir, más que el Juego de Tronos en sí como las novelas, me gusta más el mundo de Juego de Tronos, los libros accesorios, los cómics, todo eso me gusta mucho más que los libros en sí. Pero bueno, en aquel momento acababa de leer Juego de Tronos, estaba muy emocionada con esos libros, pretendía hacer algo similar y como lo escribí entre los 15 y los 17, aunque lo publiqué más tarde, no está muy allá. La podéis leer si queréis, ya os lo digo, está terminada, está por ahí, pero no es especialmente buena, no es ninguna locura. Pero estoy muy orgullosa del world building que hice. El world building que hice se componía no solo del mapa, que ahora os hablaré de mapas y os daré una herramienta para hacer mapas de fantasía que a mí me parece maravillosa. Estoy orgullosa porque presté atención a muchísimas cosas. De hecho, en el blog donde publiqué la novela, aparte de los capítulos en sí, había 3 apartados chiquititos que hablaban de los 2 imperios principales y de detalles como el sistema monetario o de las culturas de los distintos sitios, y para mí eso fue una pasada y considero que es algo que hice muy bien. Yo os recomiendo que hagáis eso, antes de lanzaros a escribir la trama o antes de lanzaros a desarrollar a los personajes, desarrollad vuestro mundo. Porque, por ejemplo, había un personaje que se llamaba Noah, que era una psicópata básicamente. Y era una psicópata porque había crecido en un monasterio donde la habían entrenado para ser un arma viviente desde que era pequeña y se había vuelto bastante dura. Había otro chico que era un guerrero con ínfulas de grandeza y que era un prepotente porque era el hijo de los jefes de un clan del hielo y se creía súper poderoso. Además era del clan más importante del hielo. ¿Qué pasa? Que su origen determinaba muchísimo su personalidad, con lo cual el desarrollo de personajes es lo que decíamos antes, nada viene de la nada. Para justificar el carácter de un personaje está bien que tengas un mundo como base, o sea, un lugar como base. Entonces, yo os recomiendo eso, que antes de lanzaros al desarrollo de personajes y a escribir la historia, desarrolléis el mundo, desarrolléis su geografía y su cultura.
Y para su geografía os traigo esta herramienta maravillosa, os dejaré el link en la descripción. Se llama Incarnate y es una aplicación gratuita y online, no hay que descargar nada, para crear mapas. Seguramente los que juguéis a rol ya os lo conocéis porque es muy utilizado, a mí me encanta. Y como podréis ver, pues estuve experimentando y trasteando con él, hice una versión guay, por así decirlo, del mapa original que hice para Azimuth, y la verdad es que es una pasada. Tiene un montón de iconitos, un montón de herramientas, está muy bien, y los mapas cuando salen quedan bastante creíbles. El mío, pues si lo hubiera hecho a una escala un poco más... En vez de todo el continente hubiera hecho ciudadcitas y tal, hubiera quedado mucho más chulo porque los iconos de verdad que son una pasada. Pero bueno, me apetecía hacer el mapa grande por tenerlo yo, en plan recuerdo, y ha quedado así. Pero ya os digo, os dejaré el enlace en la descripción porque es una pasada y a mí me ha venido muy bien. Y bueno, esto es todo lo que os tenía que decir por hoy. Espero que os haya venido más o menos bien. No sé si ampliaré un poco más esta entrada, ya me tiraré en la siguiente de cabeza al desarrollo de personajes, que es lo que más me gusta y creo que lo que mejor se me da, es lo que me dice todo el mundo. Mis personajes son lo mejor de mis novelas. No sé cómo lo voy a hacer, agradecería opiniones y espero que os haya servido. Ya sé que no es nada del otro mundo, pero si os viene bien, perfecto, y si no, avisadme para que deje de hacer el ridículo. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente. Chao. Mirad, la dieta está dando frutos. Da mucho más. Está igual, pero es mona. Y es una buenaza, como podéis ver.